la doña conectividad hoy por aquí. Yo vivo en San Nicolás, vengo medio complicado. Bueno, a todos los que están aquí, a los que están en las otras redes, le damos la bienvenida, las buenas tardes. El feliz día del ingeniero agrónomo, el feliz día del veterinario, el feliz día del médico zootecnista, el feliz día de la educación agropecuaria. Y lo que queríamos en esta oportunidad, que es este día, que es el de todos, es poder abrazarnos aunque sea virtualmente. Nos necesitamos, lo que más o menos venimos juntándonos con FEDIAP cotidianamente. Siempre decimos lo mismo, que extrañamos y mucho la posibilidad de poder abrazarnos, de compartir un mate, de poder escuchar las distintas tonadas, como recién lo escuchábamos al Chino o a Inés desde la provincia de Corrientes, o a Leti también, y a los chicos que están en los otros lugares, y a los chicos que están en el canal de YouTube, por ejemplo, la gente del CEA de Cholila y lo de Junín de los Andes. Pero bueno, esto tiene la pandemia, pero la virtualidad nos permite por lo menos estar cerca, juntarnos y abrir este fogón virtual para compartir algunas vivencias. Los decíamos en la invitación que no queremos dar unas charlas magistrales, solamente queremos compartir entre todos y entre amigos algunas cuestiones que siempre nos interesan escuchar de aquellos que tienen mucho que contar sobre la educación rural y agropecuaria. Los hemos invitado, agradecemos a todos los que están, los hemos invitado a dos personas que en FEDIAP queremos mucho y muchísimo, que es a Roberto González del Río, que fue uno de los fundadores de FEDIAP allí en el año 1974, y que durante muchos años además fue el director del Instituto Técnico Agrario Industrial de Montebuey en Córdoba, y al gato Peter de Ricardo, nuestro querido gato, que tiene una experiencia muy grande en el tema de la educación agropecuaria, que además de saberla quiere la educación agropecuaria. Cada vez que nos encontramos con el gato hablamos de lo mismo, que uno puede trabajar, pero cuando uno quiere mucho, seguramente las cosas salen de la mejor manera. Y lo que queríamos era un poco compartir con los que están, reitero, las distintas redes, las vivencias, y entonces yo me voy a animar a abrir el fuego y a preguntarle a Roberto cómo fue que aquel tucumano que tenía que venir de Buenos Aires y volverse para las casas, recaló una tarde allí en Montebuey, en Córdoba, se quedó y después se generó la escuela. Después hablaremos un poco de FEDIAP, pero cómo fue aquel momento de hace, no importa, un montón de años que pasó eso, muy jovencito, Roberto. Sí, pareciera mentira, ¿no? Que han pasado tan veloces los años, ¿no? Bueno, yo en realidad soy nativo de Tucumán, pero más en este momento más soy cordobés, ¿no? Estaba trabajando en Córdoba en una veterinaria, Paul Hermanos, cuando yo me fui a estudiar veterinaria en Buenos Aires y comencé a trabajar en la central de Paul en Rivadavia y Maipú. Cuando me tocó la colimba en Córdoba, me fui a trabajar en la sucursal de Paul en Córdoba. Y allí me hice amigo de un farmacéutico que vivía acá en Montebuey y iba a comprar productos veterinarios, porque antes se vendían en las farmacias los productos veterinarios porque no había veterinarias en los pueblos. Recién se estaba despertando lo explosivo de la profesión, ¿no? de los médicos veterinarios. Y me invitó, me dice un buen día, dice, che, flaco, dice, vos sabés que en Montebuey estamos embalados con el curita párroco, quiere hacer una escuela agropecuaria apoyado por la Acción Católica. Bueno, yo en Tucumán egresé como agrónomo de la escuela que tenían los curas azules, era dependiente de la universidad la escuela, pero allí me comencé a enamorarme de la modalidad agropecuaria. Se me metió en la sangre. Y en mi pueblito, donde yo nací, era un pueblito muy chico, se me ocurrió qué bien vendría una escuela agropecuaria en este pueblo para desarrollarlo.
Y estuve conversando el tema con un tío mío, tío y padrino, que era vicegobernador de Tucumán. Y fíjate vos cómo es la cosa, me contesta, no, hijo, dice, ahí no vale la pena porque la gente es indolente, a la gente no le interesa crecer. Bueno, yo me quedé con esa respuesta y bueno, pasados 2 años, aparece este tipo invitándome a fundar una escuela agropecuaria en Montevideo. Yo Montevideo no lo conocía. Vine acá, empecé a conocer gente, el curita me enamoró de su proyecto. A mí me parecía bastante difícil porque me parece como que esta gente no tiene, no ha medido la dimensión de lo que significa llevar adelante una escuela agropecuaria. Y comenzamos a trabajar aquí metidos en un lotecito de alfalfa, sin alambrado, sin nada, de 2 hectáreas que donó una viuda. Y ahí en el año 1963 comenzamos a trabajar y a poner ladrillo a ladrillo. Y así empezó la historia del Itay, ¿no? Y ahí pude, digamos, cumplir con el destino que me tenía preparado este tremendo desafío, ¿no? Y Esa de es ahí la no te, historia. y de ahí no te fuiste más, ¿no? Echaste raíz, familia, ¿no? Uh-huh. Acá sí eché raíz, hice mi familia, conocí a mi señora, tengo mis 3 hijos, y bueno, y aquí estoy, me enamoré del pueblo también y cumplí un montón de funciones públicas, traté de devolverle al pueblo lo que el pueblo me dio a mí, ¿no? Que la felicidad de ver hoy que aquel sueño no era vano, el sueño del curita. Escuchame una cosa, y yo, a mí me llama mucho la atención, tengo mucha curiosidad de saber, ¿te acordás cómo eran los primeros pibes, aquellos, cuáles eran las primeras cosas que hacían en aquellas primeras prácticas cuando apenas arrancó la escuela en ese pedacito que les había dejado la viuda? Y mirá, los chicos eran todos hijos de productores agropecuarios, teníamos que casarlos con un lazo para llevarlos a la escuela. Pero los pibes también se enamoraron de la escuela y lo vivían diariamente en todas las actividades. Por supuesto que vivían siempre pensando en las travesuras. Tengo infinidad de travesuras que a uno lo lleva a aquellos tiempos, ¿no? Y los pibes hoy mismo siguen enamorados de esa escuela y son abuelos ya de chicos que han pasado por la escuela. Qué bueno eso, ¿no? Un día me lo dijo alguien, me dice, si la escuela está llena de pibes que son hijos o nietos de exalumnos es porque algo dejaron. Me lo dijo alguien muy sabio hace muchísimos años, que era alguien que hoy también quiero recordar con mucho cariño, y algunos de ustedes lo han conocido, que era Salvador Melita, el cura Melita, ¿no? Recién Roberto contaba que trabajaba en una veterinaria. Nos vamos a ver un veterinario. Gato, cuando te recibiste veterinario, ¿pensabas en algún momento que ibas a ir a laburar una escuela, que ibas a ser el director de una escuela allí en Las Flores? No, estaba seguro que iba a trabajar en una escuela, porque, viste, cuando uno es viejo y lo presentan en los congresos, empiezan con el currículo y nunca dicen que soy exalumno de una escuela agraria, viste. Dicen que sos veterinario, funcionario, y nunca dicen que sos exalumno de una escuela agraria. Yo me crié en una escuela, pupilo, como se decía antes, en Rivera, ahí en el límite de la provincia de Buenos Aires con La Pampa, una colonia judía de 5.000 habitantes, una escuela muy pobre que tenía 47 alumnos pupilo, y eso era toda la matrícula, un frigorífico adaptado. Y bueno, pero esto que dijo Roberto, a mí me empezó ahí la pasión por el tema de la educación agraria, y muchas veces uno hace el ejercicio para atrás de qué volvería a hacer, qué no, y seguramente algo que volvería a hacer es alumno de una escuela. Mi mensaje para la gente más joven es que estén orgullosos de pertenecer, las familias lo mismo, que estén orgullosos de pertenecer a la comunidad educativa de una escuela de las nuestras. A mí me gusta decir escuela agraria porque de grande descubrí que por ahí el concepto agrario implicaba también lo social y era
más blando, técnico, para otro momento. Sí explico el porqué, la pasión de formarse en estos lugares, cómo te prende el bichito, como decía recién Roberto, y claro, y esto los chicos que transitan ahora a la escuela, o inclusive sus familias, que también son jóvenes padres, a veces se les hace difícil visualizarlo. Un uruguayo que es Dressler, que es médico y cantante y autor y compositor, dice o recuerda que las cosas para ser puras hay que mirarlas de lejos. Entonces, yo estoy seguro que cuando Roberto ve aquella escuelita de los inicios en Monteguay, está mirando la escuela pura como era, porque la distancia nos da eso. Después, a los que somos viejos somos pocos, demasiado pocos, defendiendo la educación agraria en el país, contra Juan Carlos ni hablar, coordinando todas estas cosas, con Hugo nos hemos hecho viejos juntos, y siempre repetimos lo mismo, pero yo creo que estamos autorizados por dos cosas a repetir lo mismo. Una, porque somos viejos, y otra, porque algunas cosas todavía no las hemos conseguido. Nosotros no hemos conseguido todavía que se nos visualice en el establishment educativo como escuelas agrarias. Todavía, bueno, sabemos que a veces nos visualizan como una especialidad más de la técnica, una modalidad más, y no tenemos nada que ver. La técnica tiene sus honrosas y memorables modalidades, desde informática, aviónica y pasando por turismo, pero nosotros somos otra cosa, somos un espacio de encuentro para la familia agrícola, rural, agropecuaria, como le quieren llamar, y es en la escuela donde están más, porque quizá las técnicas vinculan naturalmente y noblemente el saber con el hacer. Nosotros eso es el saber con el producir. En el sector nuestro es donde el conocimiento derrama más naturalmente sobre las formas de producir. Y nosotros estamos en el terreno, en el territorio donde eso pasa, así que implícitamente la escuela lucha por todo lo que ha sido nuestro relato o nuestro discurso de toda la vida. El arraigo, la innovación, las tecnologías apropiadas, el desarrollo de los territorios. Me fui al diablo, Juan Carlos, pero tenía pensado que quería decir eso, ¿no? No, y además está muy bien. Yo, al ladito tuyo en la cámara, lo tengo a Marcelo Casalle, amigo de muchos años. Él es mucho más joven que nosotros, pero lo que vos decís, él me habrá escuchado 1000 veces, casi corporativamente, peleándome con las distintas autoridades del INET para decirles que no somos la educación técnica, que si nos paramos en la esquina de Saavedra y Avenida Independencia, en la esquina del INET, y le preguntás a los primeros 10 que pasan qué es educación técnica, con lógica te van a decir el Banco Carpintero, la Tenaza, el Torno, con toda lógica, por eso, y no te van a decir ni Huerta, ni Tambo, ni nada de estilo. Pero bueno, no es una batalla perdida, es una permanente cuestión que nosotros desde la educación agropecuaria decimos. Y escúchame, Gato, en aquellos primeros momentos después de entrar recién, te mandaba un saludo Gustavo, que decía que se crió en Pincén en la fiesta del asado. ¿Cuánto de miedo, por decirlo de alguna manera, tenías a la hora de enfrentarte a los pibes o recordando aquella época, aquel valor agregado que también tenía Roberto de haber sido alumno de una escuela agropecuaria, la llevaba más fácil? Porque viste que ahora los pibes que entran más jóvenes a trabajar a nuestras escuelas miran con desconfianza cuando le largan a los pibes, ¿no? Es decir, en aquel momento, ¿cómo te acordás de tus primeros alumnos? No, esto es natural. Es muy fácil hablar de lo que uno sabe, de lo que uno conoce. Entonces, cuando uno viene de ahí, además yo empecé con 26 años, siendo profesor. A los 27 años fui director de la escuela en Las Flores, con pibes que tenían hasta 18, 19, 20 años. Yo dormía con ellos en el internado. La vinculación es muy normal. Nosotros además somos producto de internados que eran duros, tenían mucho de juvenilia, ¿no? De internados donde estaba la ley del gallinero, donde casi no había preceptores, así que los grandes tenían alguna supremacía sobre los más chicos. Pero también debo decir
que en esos internados aprendí a compartir la comida del que tenía con el que no traía de la casa, a que la fuente de la mesa era para los 6 que nos sentábamos a la mesa y debíamos compartirla. Y a veces lo digo comparando mi formación a la de mis hijos, que ha sido bastante distinto porque no han ido a una escuela agraria. Yo también tengo 3 hijos, Roberto. Ninguno fue a una escuela agraria y ha sido, bueno, una formación distinta. Y bueno, y aprender a ordenarse y todo, eso nos dio una formación, una madurez, a ordenarse con los pesitos que nos daban en casa, ropa para que te alcance en la semana, después ya de más grande a lavarnos la ropa, con la higiene personal, con los elementos personales. Entonces, cuando después vos vas del otro lado del mostrador a atender, uno cree que por un ratito a ser director, yo lo vivía naturalmente. La verdad que era lo que menos conflicto me ocasionaba, era la relación con los alumnos. Y hoy me animo a decir hoy que me pasaría lo mismo, porque hasta no hace mucho fui profesor de los años superiores y he tenido una relación natural y normal con los chicos de esta escuela que viven en un paisaje distinto a lo que la gente piensa, o sea, porque viven en ambientes que están vinculados, como yo dije, con la producción de alimentos, con un respeto, una interactuación con el medio ambiente respetuosa, aún sin saberlo, y es bastante, yo lo viví naturalmente como una etapa más de mi vida, Juan Carlos. Qué bueno. Le mandamos un abrazo a Normita Carosio, que recién se incorporó. Es una gran amiga nuestra y una gran luchadora también de la formación a distancia de las distintas profesiones agropecuarias. Así que muchas gracias. Y también te están mandando un saludo grande, Gato, la comunidad de Azul y la gente de Lincoln, de las otras redes sociales. Y ahí a Diego lo saludó, a Marcelo, que dice que ya no sos tan joven, Marce, porque fuiste profe de Diego, así que también está. Hace muchos años, un sábado, yo no estaba en casa y estaba Andrea, mi señora, los que no saben, vivo en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y apareció Roberto en uno de esos viajes que hacía a San Nicolás y me trajo lo que para mí hoy es un incunable en FEDIAP, porque es una especie de compendio de las primeras actas que tenía la primera asociación antes de FEDIAP, que se llamó ANSIAP, y después FEDIAP, y se las dejó a Andrea, estaba con una de mis hijas chiquitas, y yo creo que lo cuido más que los documentos de la familia, porque me parece que ahí está la historia viva de muchas de las cuestiones de la educación agropecuaria y no me canso de agradecerle a Roberto. Pero hay una cosa que me sorprendió cuando empecé a leerlo, que él sería bueno que nos cuente, que en aquellas primeras reuniones, cuando después se formó FEDIAP, las reuniones las hacían en el Ministerio de Educación de la Nación. Sí. Qué importancia que le daban en aquel momento, porque le daban un lugar en el Ministerio de Educación de la Nación. En realidad la movida esta comenzó en el año 70, en una reunión que la convocó el padre Muñoz, que era un salesiano, director de la escuela de Río Grande. Nos reunimos en Mar del Plata, unas poquitas escuelas de todo el país. No tan de todo el país, más bien pocas, de pocas provincias eran. Y ahí surgió la idea o mejor dicho, la necesidad de asociarnos, sobre todo para potencializar la presencia de lo privado en la enseñanza agrícola, que en aquel entonces la monitoreaba la Dirección Nacional de Enseñanza Agrícola del Ministerio de Educación de la Nación. Y la segunda reunión la hicimos en Buenos Aires. La Sociedad Rural Argentina tenía su escuelita, y tenía un abogado que era el representante legal de la escuela. Entonces él gestionó el lugar de la Sociedad Rural Argentina en la calle Florida para que comenzáramos a hacer las reuniones. Y allí, en la sede de la Sociedad Rural Argentina, nació ANSIAP. Creo que éramos 16 o 17 escuelas, no recuerdo bien, las que nos reunimos allí, y ahí nació ANSIAP, que después se transformó en FEDIAP. Lo que vos decís, Juan Carlos,
ese compendio que tenés ahí es único, realmente es un incunable, o sea que tenés que cuidarlo y conservarlo porque ahí está la historia viva de la federación, que nos llevó a buen puerto porque se consiguieron cosas que no se hubiera conseguido si no nos hubiéramos asociado, ¿no? En esto tienen mucho que ver los salesianos han influido mucho en darle fuerza a la asociación. Y por supuesto que se fue fortaleciendo con el ingreso de todo el resto de las escuelas. Nosotros, en realidad, todas esas escuelas dependían de la Dirección Nacional de Enseñanza Agrícola y después pasamos a depender de la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada, la SNEP. Por suerte, allí había un solo ingeniero, el ingeniero Alcorta, que era el que manejaba todo. No sabía nada, pero manejaba todo. Gran fumador de habanos. Sí, bueno, es propio de lo nuestro. Y se ingresó una inspectora, que era inspectora general, Nélida Razzotti, y la designaron en el área de la enseñanza agrícola. Bendito sea, porque esa mujer nos dio una ayuda tremenda, un valorazo espectacular, se hizo una profunda conocedora de la modalidad agropecuaria, pero profunda, ¿eh? Y a eso le sumaba toda la experiencia que ya tenía ella. Entonces eso hizo que la enseñanza agropecuaria privada comenzara a desarrollarse y bueno, acá está a donde se llegó con todo este sueño que teníamos en aquel entonces y que representaba muchísimos sacrificios. No teníamos teléfonos, no teníamos WhatsApp, las cosas las imprimíamos a mimeógrafo y bueno, y para qué contar para atrás las vicisitudes que significaban llevar adelante todo este proyecto, ¿no? Gato, en la provincia de Buenos Aires siempre sorprende mucho la gran cantidad de oferta educativa que hay en educación agropecuaria, porque están las escuelas agrícolas que dependen de la gestión estatal, las escuelas que dependen de la gestión privada, los CEA, los centros educativos de la producción total, bueno, las escuelas de alternancia también, como los CFRs y como las escuelas de la familia agrícola. Cuando arrancaste tú como funcionario, ¿qué es lo que más te sorprendió, más allá de las potencialidades que tenía cada una de las escuelas? ¿Qué era lo que más te sorprendió? Las ganas de trabajar, las necesidades que tenían, ¿qué era lo que pasaba en aquel momento? No, me sorprendió... se salió algo. Te escuchamos bien, ¿eh? A ver. A ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Decía Juan Carlos que me sorprendió el alinearse rápidamente, las ganas de las escuelas de tener con quién hablar. Nosotros inauguramos la Dirección de Educación Agraria en la provincia de Buenos Aires, en la gestión del ministro Oporto, o del director general Oporto, y me sorprendió eso, o sea, lo parecido que pensábamos todos, la enseñanza tradicional, la alternancia, los que daban cursos no formales, la educación de gestión privada, la educación de gestión pública, y bueno, por eso conformamos un consejo consultivo amplio donde entraran todos y entendimos que había muy poco para discutir y mucho para pelear adentro de la educación. Yo tengo para mí que la educación agraria se organiza a partir de los salesianos, o sea, ellos empezaron con esto de a la escuela a las mañanas y a trabajar a la tarde, dicho así en chacarero, ¿no? Y me parece que después siempre la educación agraria, mal o bien, se fue organizando con esos mismos ejes, o sea, la educación y el trabajo, después, bueno, con mucho más academicismo, ¿no? Le imprimieron cuando pasamos a educación y tomó otras formas para bien y para mal, pero me parece que el eje fue aquel que imprimieron los salesianos de, bueno, mitad de tiempo en las aulas, mitad de tiempo trabajando, que ojalá lo tuviéramos hoy, ¿no? Que ojalá lo tuviéramos hoy. Eso ha sido muy difícil de conseguirlo.
A nosotros nos metieron en un mundo, en un universo que es el universo educativo, donde somos menos del 1%, y entonces es difícil hacerse entender, es difícil, pero la escuela responde. Vos vas a una escuela y decís unas palabras y enseguida te entendés, en cualquier provincia que estés, en cualquier ámbito que estés, cualquiera sea la modalidad de escuela, es muy fácil ponerse de acuerdo. Por eso la educación agraria debe estar conducida permanentemente, deben surgir nuevos dirigentes que la conduzcan. Nosotros tenemos que seguir repitiendo las cosas por las que hemos peleado toda la vida, porque siguen, Roberto, estando vigentes. Hay cosas que se lograron, muchísimas, y muchas otras que no, y lo principal es el desconocimiento. Lo principal es el desconocimiento. O sea, nosotros pertenecemos a un mundo que tiene universidades que se encadenan con nosotros, que tienen institutos terciarios que se encadenan con nosotros, un mundo que tiene canales dedicados a la actividad nuestra, rural, agropecuaria, tenemos suplementos de diarios tenemos un universo para trabajar nosotros maravilloso. Donde más nos cuesta es dentro del universo educativo hacer entender nuestra especificidad. No quiero hablar de los calendarios y de toda esta cosa que hemos hablado siempre, porque todo el auditorio más o menos sabe que no tiene nada que ver un calendario escolar con un calendario productivo o lo que sea, o la necesidad a veces de contar tierra o de contar con tierras o de trabajar con las familias. A mí me parece que no, para dentro del sistema no es nada difícil. El asunto, la pelea, entre comillas, la pelea está afuera en hacernos entender, ¿no? Te mandan un abrazo grande la gente en el nombre de Pablo de Miramar, Gato. Bueno, y acá Osvaldo Roberto recuerda que en Tucumán está la gran escuela de sacarotecnia, que era dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, seguramente. Claro, había 3 escuelas, claro, en San Miguel de Tucumán. Estaba la escuela de agricultura. Los chicos egresaban los jóvenes ya egresaban con el título de peritos agrónomos. Paralelamente estaba la escuela donde los chicos egresaban con el título de perito sacarotécnico. Y estaba la escuela donde yo estudié, donde salíamos también con el título de peritos agrónomos, que era dirigida por los curas azules, ¿no? A mí, en particular a mí, pero cada uno tiene... No me gusta la comparación de nada. Vieron que como esta historia de Messi o Maradona, una cosa por el estilo, digamos, cada uno en su tiempo, entonces, si que el tiempo pasado fue mejor o no, qué sé yo, la verdad no lo sé. Yo también estudié en una escuela agrotécnica y hace muchos años, cuando creo que los dinosaurios andaban por afuera de la ventana, estudié en la Escuela Nacional de Agricultura en Casilda. Pero... Roberto, fuera de las cuestiones que son quizás a lo mejor que están más lejos nuestra, como decía el Gato, las cuestiones más que fueran más ideológicas, ¿cuál crees vos que es la razón por la cual, como nos dicen, a mí yo, por suerte, por el laburo y por las cosas que también hice durante mis años de trabajo en la Fundación Marzano, me tocó trabajar mucho afuera, en el extranjero, y se sorprendían mucho, por ejemplo, que en la Argentina del trigo y de las vacas y de la soja no hubiera una política de educación rural y agropecuaria o no hubiera una dirección de agraria, salvo en Buenos Aires. Ustedes saben que la Argentina, con 24 jurisdicciones que tienen escuelas agropecuarias, porque incluso la ciudad de Buenos Aires tiene una escuela agropecuaria que depende de la Facultad de Veterinaria, solo existe una sola dirección de agraria, que es en la provincia de Buenos Aires, como justamente contaba recién el Gato. Roberto, ¿cuál es la razón que vos crees por la cual le cuesta tanto visibilizarse y nos cuesta tanto lograr que pueda haber una política que sea sostenible y sustentable en el tiempo para la educación rural y agropecuaria? El tema que vos abordás, vos me escuchaste decirlo muchas veces, que me parece un absurdo total que a nivel nacional no haya una dirección de enseñanza agrícola. Es un absurdo total. Es la que tiene que tirar las líneas para todo el país. Y entonces quizás allí en ese momento podría quebrarse la grieta, entre comillas, que hay entre la enseñanza oficial y la enseñanza privada. A pesar de que FEDIAP ha contribuido mucho a acercar las dos, tanto lo privado como lo oficial, ¿no?
realmente es incomprensible. No sé si porque Buenos Aires está encapsulado, porque los gobiernos no tienen nunca la intención de, digamos, a través de políticas de Estado, crear este tipo de instituciones. Es incomprensible, realmente incomprensible. No le encuentro sentido a este salirse de un foco que debiera centralizarse en la enseñanza agropecuaria. Porque la enseñanza agropecuaria es una modalidad total y absolutamente distinta a las demás. No hay otra igual que se le asemeje. Ninguna otra modalidad contribuye tanto a la formación integral del individuo como la enseñanza agropecuaria. No hay ninguna otra. Me preguntarás por qué. Yo lo atribuyo a la forma de vida que se adopta dentro de la escuela, la convivencia, la frecuencia, el compartir problemas, el compartir metas, pero es distinta. Quieras o no, es total y absolutamente distinta. Y entonces no puede estar mezclada, mimetizada con otras modalidades. Ahora, ¿cómo se hace para que la gente lo entienda, la gente la que conduce el país? A lo mejor algún otro ingenioso pueda aportar algo, ¿no? Ricardo, vos que estuviste en la gestión, yo recuerdo haberlo hablado por mi lugar en FEDIAP, no por mí, alguna vez con el profesor Oporto este tema cuando arrancó la dirección de Agraria. Y bueno, la provincia de Buenos Aires en sí es, todo el mundo lo sabe, yo no voy a descubrir nada, es un estado en sí mismo nacional. Creo que, si no me equivoco, es el tercer sistema educativo en Latinoamérica después del de México y el de San Pablo. Me parece que por ahí anda en cantidad de escuelas y de alumnos. Entonces, bueno, es casi como un país. Me acuerdo de un par de veces que he hablado con el profesor Oporto y él decía, bueno, hay que luchar por darle más visibilidad al campo, pero bueno, ¿por qué creo vos que todavía nos cuesta después de tantos años esto? A mí me parece, casi filosóficamente, la producción agropecuaria. Ese es el problema. Sin hablar de la coyuntura, a través de la historia, yo no sé cuándo el país ha tenido una política seria para la producción agropecuaria, como una política de Estado, sostenible en el tiempo. Entonces no me parece tanta casualidad que justo la educación agraria tampoco tenga políticas en ese sentido. Parece que eso, a veces las políticas del campo, cuando se toman medidas en todos los tiempos, a veces hay una intencionalidad marcada, pero a veces hay mucho desconocimiento en las medidas que se toman sobre la producción agropecuaria. Y eso mismo pasa en la educación. Yo te puedo garantizar que Oporto, que fue nuestro ministro, y vos lo nombraste recién, y es un tipo profesor de filosofía y letras, muy ilustrado, un intelectual, cuando nosotros logramos sacarlos a las escuelas, él estaba maravillado de lo que pasaba en la educación agraria. Él, viste, se dejaba, lo podía la educación agraria, y por eso nos dio bastante bolilla en su momento, en un gabinete donde nosotros casi no teníamos peso, pero realmente es desconocimiento. Yo esto lo apoyo en el desconocimiento, pero también en el correlato ese de una falta de política nacional para el campo, ¿no? Ajá. Gerardo Cabail, metiste el dedito, estás presentando tu celular, me parece, para todos. Te mandamos un abrazo. Fíjate, si dejás de compartir pantalla, nos vamos a ver todos, al menos los que estamos acá en el Meet. Miguel en el canal de YouTube lo que nos dice es, será momento de unirnos todos. Bueno, ojalá que así sea, que nos podamos unir todos para poder seguir siendo cada vez más grandes y más representativos en el tema, gracias Gerardo, en el tema de la educación agropecuaria. Hay muchos amigos que estoy viendo, hay mucha gente con mucha historia también. No solamente la habíamos presentado tempranito a Elizabeth, la habíamos presentado también a Cristina, a Inés, a Pablo, a Juanjo Miras, está Roberto Bradley también. Así que bueno, y a Hugo Almada, que al principio ahí estuvimos tratando de hacer alguna conexión con algunos conocidos allá en el sur bonaerense. Los que quieran preguntar, los que quieran aportar algo, estamos abiertos porque esto es un fogón para poder compartir en amigos. Así que bueno, escuchamos
la voy a invitar primero, voy a hacer así medio democrático, a Normita Carosio, porque lo que me decía recién en el chat era muy interesante. Hola Norma, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantada. Sinceramente me encanta lo que estoy escuchando, me emociono porque es cierto eso, el ser pionero, uno ha pasado y se pasa por situaciones que ahora sirven de decir, uy, mirá, lo hicimos. Pero es cierto, en el sistema educativo cuesta mucho todo lo que es diferente, todo lo que es innovador. Además, la gestión lleva tanto tiempo, hay tantos papeles que llenar, tantos permisos que pedir. Y coincido con el gato, porque me ha pasado de los cursos a distancia de INTA en el año 90, que era como una cosa sumamente novedosa y nadie sabía qué era esto de la educación a distancia. También de entender que no se podían dictar, a los cursos tenían que tener un cronograma muy especial en función de la producción y no del almanaque. Así que la verdad los felicito y felicito a ustedes, Juan Carlos, por este fogón y bueno, y la gente que está hablando. Es un homenaje muy merecido a todos los que han sido historia en este mundo de la educación agropecuaria, que me parece genial. Y es cierto, es mucho más rica de lo que la gente piensa. Y los funcionarios piensan, sin entrar en ninguna identificación partidaria, pero creo que cuesta bastante. Así que gracias por habernos avisado de este fogón y por haberlo organizado. Mis felicitaciones tanto a Roberto como al gato, es una alegría escucharlos. Gracias Norma, también saludamos a Alejandro del CA 20. Bueno, los escuchamos, a ver quién se anima. Te quiero decir algo, Juan Carlos. Dale. A ver si hace rato que yo tenía pensado proponer que alguien se ocupara de hacer un compendio de la historia de cada una de las escuelas agrotécnicas privadas de la República Argentina. Yo me tomé el trabajo de escribir la historia del ITAI, que está publicada, pero siempre tuve la idea de que alguien debiera ocuparse de recopilar la historia de cada una de las escuelas agrotécnicas de la República Argentina. Y seguramente que nos llevaríamos una gran sorpresa de conocer la forma en que se incubaron, se desarrollaron, trascendieron y sobrevivieron a todas las atrocidades que se cometieron en contra de la educación en general. Seguro que sí. Mira, ahora me hiciste acordar algo, pero primero vamos a escuchar a Elizabeth. Sí, hola Elizabeth. Sí, Juan Carlos. Bueno, yo empiezo por la emoción de Norma, que también la comparto, por el placer enorme que me genera ver al gato, a Roberto, que en algún momento, siendo muy pianista, era alguien a quien admirábamos, y recupero eso que alguien dijo, bueno, es momento de unirnos, y lo último que decíamos, ¿qué hacer? Y empezar a poner ese piecito en el sistema, a veces con una puntita de una gota dentro del sistema, uno junta amarguras y junta imposibilidad de transmitir lo que realmente quiere que se defienda, pero es el lugar. Ojalá tuviéramos un gato, un Juan Carlos dentro del sistema permanentemente. Bueno, no bajemos los brazos, si no es Juan Carlos, que sea Norma, si no es Ricardo, pero acompañemos eso, porque se percibe, se siente, se vive eso, y como dijiste en algún momento, cuando además de la vocación está el corazón, nadie va a defender mejor que nosotros todo eso que está faltando. Gracias Elizabeth, seguramente hay muchos más. Por suerte cada vez vemos, al menos en las actividades que hacemos con FEDIAP, que las hacemos con todo el mundo, no solo con las escuelas públicas de gestión privada, sino hacemos con la gestión estatal, con todas las escuelas. Ahora estamos
apenitas arrancados hace una quincena nada más con una diplomatura en enseñanza secundaria agropecuaria con la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, que es la primera diplomatura en el país y en la región, una diplomatura de educación secundaria que tiene 2 cortes y que hay gente de todos lados y de todas las gestiones. Y esto quería engancharlo con el gato antes de seguir escuchando, con Roberto, perdón, antes de seguir escuchándolos. Hay una cosa que a nosotros nos cuesta un montón, que es escribir. Quizás porque no nos han formado en eso, y a veces venimos de la ciencia dura, lo que fuera, y estamos como en la tradición cuaternaria, ¿no? Estamos transmitiendo oralmente, pero en algún momento nos vamos. Y entonces uno cuando trata de hablar con los directores nuevos, con la gente nueva, dice, che, ponete a escribir, contá lo que pasa en la escuela, porque después te vas y todo el millón de cosas interesantes que pasa en cada una de las escuelas, la cantidad de gente que hemos ayudado, de pibes que hemos podido contenerlos, hacerlos que tengan una familia, que puedan comer y que puedan alimentarse como corresponden, infinidad de cuestiones. Bueno, y además, por otro lado, también el trabajo social se nos va, se nos escapa, nos cuesta mucho sentarnos a escribir, y es un problema grave, porque creo que también ahí es parte de la falta de visibilidad que tenemos como sistema. Bueno, nos escuchamos. Sí, seguramente, porque lo que no se escribe se pierde. Totalmente. Y por otro lado, no te enterás de cosas que te podrían servir para corregir rumbos, para ponerte pilas, en fin. De un Roberto a otro Roberto. Roberto, dale. Me emociono mucho al verlos a todo este grupo. Y pienso, Juan Carlos, ¿te acordás? ¿Qué haces, Roberto? No sé, Juan Carlos, si vos te acordás cómo empezó la Fundación Marzano a trabajar con FEDIAP. Creo que era por allá, por los principios del 87, 88, que nosotros empezamos a trabajar en serio con FEDIAP. Que en ese momento dijimos, che, FEDIAP alguien se tiene que ocupar. Y ahí Juan Carlos dijo, yo me ocupo de representar a la Fundación Marzano dentro de FEDIAP. Y eso, bueno, fue llegando y creciendo, y yo pude participar en todas las reuniones. A mí lo que siempre me gustó de FEDIAP fue el trato humano, las relaciones humanas, los encuentros, la amistad, un ambiente tan lindo, tan agradable, tan a gusto de uno, ¿no? Y eso, evidentemente, ahora que veo los nombres que hay, que esté una Elizabeth, que le esté viendo a Elizabeth de vuelta acá por la pantalla, Juanjo Miras, qué sé yo, tanto, ¿no? Bueno, el mismo Gato, ¿no? Que hemos trabajado con el Gato, hemos hecho reuniones ahí en Buenos Aires. Y cómo realmente es lo mismo la educación pública de gestión privada que la educación pública de gestión estatal. Como dice el Gato, somos todos lo mismo. Así que yo nada, es como que estoy un poco emocionado, me felicito de poder estar acá, de verlos a ustedes, el privilegio de ser como amigos, digamos, ¿no? Realmente muy, muy lindo, les agradezco a todos todo esto. Creo que la gestión de Juan Carlos, no es que Juan Carlos sea un ex Fundación Marzano, pero me parece que la gestión de Juan Carlos ha sido brillante en toda la trayectoria. No lo digo porque haya sido un ex Fundación Marzano, pero realmente me parece que le han dado una movida a esto, y ahora que tenemos un presidente de FEDIAP como Carlito Giner, bueno, ya es el colmo del colmo, ¿no? Nada, así que un abrazo enorme para todos. Yo me tengo que ir ahora, lamentablemente, pero no quería dejar de decir esto, ¿eh? Realmente me siento muy, muy, muy amigo de todos ustedes. Tengo un gran cariño por todos. Ahora lo veo ahí a Roberto y me emociono. Qué lástima que no podamos hacer esto, digamos, en persona, ¿no? Que tenga que ser así. Pero bueno, que podamos volver a los encuentros de la jornada, ¿no? Así es, así es. Bueno, les dejo un abrazo a todos y nada, que sigamos. Gracias. Gracias. Hugo, que sos de Lobería, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fueron tus inicios y cómo fueron los primeros pasos que diste. Bueno, después llegaste a ser subinspector, creo, pero digamos, cómo pudiste arrancar y cómo veías aquellas primeras escuelas cuando arrancaste hace unos años. Bueno, yo estudié en Balcarce, me recibí en Balcarce.
cuando el INTA de Balcarce estaba lleno de investigadores de primer nivel y eran nuestros docentes. Y bueno, y Balcarce te prepara mucho para la investigación en todo ese tema. Y bueno, estuve trabajando en la Comisión de Investigaciones Científicas, en investigación, que es lo que yo quería seguir. Bueno, era en época de Florida, era en la época del 81, ¿no es cierto? Fin de ya dictadura todavía. Yo había sido del centro de estudiantes, había sido delegado de curso y parece ser que esas cosas por ahí te pasan alguna factura en algún momento. Y bueno, me estaba preparando para una beca externa y bueno, recibí una carta en que se terminaba todo, de golpe, así fue de golpe. Y me encontré con un ex compañero de facultad que estaba dando clases en Las Flores, en la Escuela Agraria de Las Flores. Y bueno, y le expliqué cómo venía la mano, que había quedado en banda y qué sé yo, y me dice, mira, yo creo que en la Escuela Agraria de Las Flores hay obras. Bueno, yo no sabía ni dónde quedaban Las Flores, no sabía lo que era una escuela agraria yo, porque yo vengo de una escuela comercial de allá de Córdoba, así que no sabía nada. Y bueno, me fui, pero me fui muy renegado por todo lo que me estaba pasando. Yo me estaba preparando para otra cosa y digo, ¿con qué me voy a encontrar? Y me pasó muy parecido a lo del gato. Yo tenía 26 años y me encontré con alumnos de 20 años. Y en esa época, bueno, en Las Flores había muchos alumnos del Gran Buenos Aires. Era pesadita la cosa. Decir, por ahí hasta tenías que tratarlos de usted porque no sabías cómo éramos muy chicos nosotros también. Y bueno, y empecé a trabajar así. Bueno, yo llegué en marzo del 82 a Las Flores. La escuela era un caos, yo no me olvido nunca, la escuela era un caos. Y bueno, y en agosto llega el gato a Las Flores con José Cajigas y con Julio Viola, un entrerriano. Y bueno, y ahí empezó realmente la gesta de Las Flores, ¿no? Para tratar de recuperar la cosa y qué sé yo. Y bueno, yo estuve más o menos 10 años, casi 10 años en Las Flores. Y después me vine a Lobería, mis señoras de Lobería, entonces nos vinimos para acá. Y bueno, ya hace prácticamente 30 años que estoy acá en Lobería. Y yo creo que cuando escuchaba que la educación agraria es distinta, es que somos rurales, y eso nos identifica tremendamente con respecto al resto. Yo no quiero hablar mucho por ahí porque soy muy caliente y no me gustan muchas cosas de las que están pasando, pero en el 2018 yo tuve una reunión, me mandaron una reunión al INET, ahí donde dicen ustedes, ahí en la avenida no sé cuánto, y qué sé yo. Independencia y Saavedra. Sí, Independencia y Saavedra. Yo agarré semejante calentura ese día, pero semejante calentura porque yo escuchaba hablar y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y bueno, y vos sabés que termina la reunión y me voy caminando con algunos de acá de la zona y yo sentía que cada vez me podía caminar menos, se me dificultaba. Yo creo que de la calentura terminé con una trombosis en una pierna. De la calentura que yo me agarré. Pero bueno, digamos, yo tengo la suerte, imagínate, del 82 hasta ahora, bueno, soy un pibe al lado de Roberto de Montevideo, ahí, y claro, hablan del año 74, el año que yo empecé a la facultad, tenía 17 años. Pero tuve la suerte de vivir de todo en Agraria. Y pude vivir, yo creo, el mejor momento de Agraria. Hablo de la privada, que es la época que por ahí empieza con Dillon, donde por ahí se empezó a individualizar un poquito más Agraria, pero que bueno, se llega digamos, al pico seguramente con la gestión del gato,
con todos los consejos consultivos, con las reuniones de zona, con toda esa mística que había, con lo de calidad educativa, con la calidad educativa de la calidad educativa. Y tuve la suerte también muy grande de vivir el mejor momento de la Escuela Agraria de Lobería, con el negro Allende de director, ¿no es cierto? Así que, y bueno, y ahora estamos en las postrimerías de la cosa, ¿no es cierto? Es como dijo el gato, nos hicimos viejos en las escuelas agrarias. Pero yo noto por ahí, claro, por ahí decían Roberto González del Río, que no tengo el gusto de conocerlo. Soy cordobés, Roberto, soy de la zona de la Francia. Muy bien. ¿Cómo es? Pero que él no entiende cómo es que no se puede hacer algo juntos y qué sé yo. Yo creo que la pandemia nos ayudó, yo hace mucho como buenos cordobeses, ¿viste? No es que seamos separatistas, somos un poquito rebeldones nomás. Pero la pandemia yo creo que ayudó mucho. Hay dos países. El AMBA es un país. El resto es otro país. No somos dos países iguales. Y resulta que Vidal ahora le da mejor los números y ya dejó de ser bonaerense y es porteña. Y Santilli dejó de ser porteño y ahora va a ser bonaerense. Le preguntaron dónde quedaba la Dulce y dijo, no sé, no me acuerdo lo que dijo, pero no dijo Necochea. Es decir, yo no me imagino, González del Río, yo no me imagino un porteño candidato a gobernador de Córdoba. ¿Usted se imagina cuánto dura como candidato un porteño? Sí. Yo no entiendo. Es que no va a poder salir de su cápsula. Y todo eso yo creo que influye. Yo creo que todo eso influye muchísimo, porque estamos gobernados por ahí en la provincia de Buenos Aires, estamos gobernados por porteños. Por porteños, no tengo nada con los... Pero no conocen la provincia de Buenos Aires, no conocen la idiosincrasia. Te están diciendo que tienen que ser prácticas profesionalizantes obligatorias externas. Y hay escuelas agrarias metidas en el interior de la provincia de Buenos Aires, que no hay. Es decir, es muy fácil desde la educación técnica decir, che, locos, tienen que ser externas. Claro, en general Pacheco con la Ford, o en Campana con la Toyota. ¿Qué dificultad puede haber para que sean externas? Pero hay lugares donde no hay nada. Entonces hay que tener cuidado con todas esas cosas. Pero yo creo que la cosa se basa en que no... Bueno, las veces que por ahí educación agraria estuvo manejada con tipos del interior, bueno, el gato es de Carué, estuvo en Coronel Vidal, se recibió en Coronel Vidal, si no me equivoco, estuvo en Las Flores, es decir, mamó el interior, aparte que es el tipo que más, por la otra rama de sus actividades, yo nunca vi un tipo que conozca más la provincia de Buenos Aires que él, hasta el último rincón. Yo creo que se precisa eso. Tipos que hablan el idioma que hablamos nosotros. Yo noto que muchas veces fui a La Plata o a Buenos Aires y noto que estoy hablando con gente que no habla el mismo idioma que nosotros. Tenés que empezar a explicarle cómo es el tema. Y te hablan desde un pedestal que decís, bueno, loco, ya está, otra trombosis más, basta, ¿no? Pero bueno, vos me preguntaste mi inicio y yo te estoy contando mi final y mi rebeldía, ¿no? Pero, no, absolutamente no. Vamos disculpame, sí, por favor. Escribir la historia. Y es bravo porque creo que nos toca a nosotros, que ya nos estamos retirando. ¿Por qué? Porque la gestión de la educación agraria te lleva puesto, no tenés tiempo de escribir. Son escuelas de 24 horas. Es decir, son escuelas de 24 horas. No es que una escuela secundaria normal que a las 5 de la tarde toca el timbre, bajas la bandera y te vas a dormir. Acá sigue la residencia, acá sigue el comedor, acá sigue todo. Son 24 horas. Te lleva puesto la gestión. No se puede, no hay tiempo para escribir. A menos que tengas un equipazo atrás tuyo, que no siempre pasa, que te permite escribir. Pero bueno, por ahí es interesante, ¿no? Pero creo que nos toca a nosotros, cuando empiece el reposo del guerrero, agarrar una viroma y empezar a escribir un poco, ¿no? No sé si sirve lo que dije, pero bueno. Ojalá que sí. Decías que es muy difícil entenderlo desde La Plata o desde Buenos Aires. A ver, ¿cómo es tan de difícil en la Patagonia formar a técnicos agropecuarios, Sergio? ¿Cómo fueron aquellos inicios?
Sergio, ¿estás escuchando? Se escapó. A ver. Hola, no, hola, no, va y viene. ¿Cómo va todo? Discúlpenme. Bueno, aprovecho a hacer un saludo a tanta gente querida que estoy viendo por acá, que hace mucho que no nos vemos. No, un viejo anhelo de muchísimos años. La gran incógnita era por qué pedíamos hacer una escuela agrotécnica si no estábamos en la región pampeana. Eso era lo que nos cuestionaban en la capital. Y para que una escuela agrotécnica fuera de la zona agraria del país, si no estábamos en una zona agraria. Y la otra cuestión era por qué se nos ocurría hacer una escuela agrotécnica si nunca había habido una escuela agrotécnica en la zona. Entonces, a mí, nada brillantemente, se me ocurrió la respuesta, pero le dije justamente porque nunca hubo ninguna. Pero no sabía si estaba respondiendo bien. Pasa que yo en general nunca me quedé callado. Fue muy difícil porque no teníamos modelos para copiar. Veníamos con... Bueno, ustedes están cerca de Mendoza, nos decían, entonces teníamos que hacer vitivinicultura en Junín de los Andes. Y teníamos que disfrazar todo el tiempo el currículum. Pero bueno, ahí está. Y después fue más difícil hacerlo más al sur. Ahora estamos mejor, estamos con una propuesta, de paso les cuento, una propuesta muy linda, a 80 kilómetros de Bariloche, en un lugar que se llama Pilca Viejo, cerca del pueblo de Pilcanilleu. Ahí había una escuela hace muchos años, una escuela rural, y bueno, ahí hay un proyecto muy lindo que está pero nos cuesta un poco menos explicarlo ahora, después de 30 años. Y hay muchos exalumnos que quieren trabajar en esa escuela, así que eso no lo teníamos hace 30 años. Y no lo teníamos porque la escuela era de adultos y formación profesional, entonces como los chicos no tenían el serio, no podían seguir estudiando, y entonces ¿cómo lo designás en la escuela si no tienen el título? Era un círculo vicioso. Ahora tenemos egresados con título, y bueno, están queriendo volver, por suerte. Te mandan un gran saludo, Diego Silva. Diego. No le vamos a robar más tiempo. Si hay alguien quiere decir, yo quiero preguntarle. Por suerte no me va a dejar mentir, Diego. Yo quiero preguntarle a Roberto primero y al Gato después si hoy, recién hace un rato decía Hugo, agarrar a la lapicera. Los dos están acostumbrados a agarrar a la lapicera, han escrito cosas muy interesantes. Pero si hoy tuvieran la posibilidad de agarrar a la lapicera para poder mejorar algo de nuestra educación agropecuaria, Roberto, y cerrás los ojos, ¿y en qué pensás? A ver, repetime de nuevo el concepto. Que si hoy tenés el poder de agarrar la lapicera para poder mejorar algo de la educación agropecuaria, en este jueguito cerrás los ojos, ¿y en qué pensás? Yo creo que la escuela agropecuaria está en permanente mejora, en permanente innovación. Por empezar, ya no sería cuestión de tomar la lapicera, sino presionar el teclado de la compu, ¿no? No creo que sea necesario inventar nada nuevo. Me parece que a la enseñanza agropecuaria hay que dejarla que fluya. Que siga los carriles que ha venido transitando. No es necesario hacer cosas fuera de lo común o fuera de lo necesario. Creo que está bien la escuela agrotécnica, y sobre todo la escuela agrotécnica privada. Me parece como que va por mejor rumbo que la escuela, que las escuelas oficiales. Quizás por algo que nosotros estamos hablando y que estamos rescatando, que es la parte humana, la formación fuerte en los valores que tienen las escuelas privadas, ¿no? O sea,
no sé, otra cosa que se me ocurre en este momento como para que sea innovadora, no creo. Porque ¿Gato? por otro lado es bastante difícil hacer cosas, ¿no? ¿Gato? Yo coincido con Roberto. Hoy no estoy muy al tanto, estoy medio alejado desde que me alejé de la función, capaz que la elaboración del duelo, pero no he vuelto a saber mucho de la gestión de la educación agraria. Siempre coincido con Roberto que a veces los conductores tendrían que bajar a buscar coherencia a las escuelas, pero uno también lo piensa en la política. A veces de las grandes ligas tendrían que buscar coherencia en intendentes de pueblos chicos que tienen modelos de gestión que realmente son muy aplaudibles. Así que no sé, no creo que haya que inventar nada nuevo. Creo que siempre está la posibilidad de organizarse mejor. Además, esta juntada existe, no sirve tirarnos flores entre nosotros, pero esta juntada la arma un tipo como vos, no sé cuántos hoy más hay que sean capaces de armar esta juntada, de conectarnos a los viejos con las nuevas generaciones. Creo que puede haber más juntadas de este tipo y ojalá, como dijo el otro Roberto, presenciales. También creo la necesidad de escribir. Todo lo que se ha dicho acá, en realidad, me parece que sirve. Y bueno, y hay que acompañar desde afuera, con asesoramiento, desde la experiencia, cómo nos adecuamos a estos nuevos tiempos, buscar la coherencia que existe en las escuelas, todavía cuando hay una buena conducción, seguir aprendiendo, así como aprendimos de los salesianos a organizar la escuela en aula y trabajo, y yo después aprendí de la alternancia privada y pública, la importancia de la familia en la educación agraria, que le puso componentes a mi formación técnica. Yo digo formación técnica con acento en la C, digo siempre porque por ahí venimos de las tecnicaturas más duras. Me parece que hay que seguir aprendiendo, me parece que hace falta acompañar. Por ahí gente como vos, Juan Carlos, que está cabalgando entre las dos generaciones, que todavía está vinculado con la gestión, puede atar estos pedacitos sin molestar a nadie, sin generar celos, y mucho de esto que dijo Roberto, a la escuela hay que dejarla, cuando la escuela anda bien hay que dejarla, solo la escuela avanza y te enseña y te da muestras, es un campo de experimentación que uno después lo puede replicar en otros lugares, no hay mucho más que eso. Yo, para ir terminando, no le vamos a robar más tiempo, Elizabeth dice que no puede haber mejor modo de celebrar su alta epidemiológica. Un beso grande para Eli. Con ustedes una maravillosa renovación de ganas, voluntad y amor. Dice dejar de hacer y pensar desde la institución en lugar de permitir que iluminados nos digan qué hacer. Y Normita dice una cosa que yo también me estaba acordando de eso. Mira, si fuéramos mucho más viejos, que no lo somos, iríamos como el programa de Berugo Carámbula, de Alcoyana, porque esa frase me la acordé, no hay que jurar, pero te doy mi palabra que me acordé la frase de Rigoberta Menchú, cuando en un momento dijo, no quiero que nos den una mano, quiero que nos saquen las dos de encima. Y esa frase que ella pone en el chat, yo me la acordé encima, porque quiero contarles que hay, más o menos somos unos 70 y pico, 80, 91, más o menos en las distintas redes que es donde estamos conectados. Y quiero contarles también que no solamente invitamos a gente de FEDIAP, gente de las escuelas estatales, gentes amigas como Norma, gente de la universidad como Cristina, sino que también invitamos a funcionarios. ¿Sabe cuántos funcionarios están en estos momentos acompañándonos, amigos? 0. 0. Pero no es una cuestión corporativa esto. Yo creo que es, diría Prince, un cantante americano que ya murió, es el signo de los tiempos. Y que ha pasado siempre, porque en realidad no tenemos que escandalizarlo por lo de ahora, porque esto no ha pasado cuando estaba Roberto, cuando estaba Ricardo, cuando estaba Pablo, cuando estaba Elizabeth, seguramente algunos otros. Pero a veces uno pregunta, yo a algunos de los directores en la universidad siempre los sembramos con planteo que digo que, bueno, a los que están más arriba, llevarle primero la solución y a los 2 o 3 días contarle el problema, porque si le empezaban contando el problema, se te arman unos espiones terribles, entonces le llevas la solución y a los 2 o 3 días cuando vas que va cambiando la cuestión, te preguntas, ¿por qué están haciendo eso? Porque pasaba tal cosa.
Hace un rato hablaban de Dillon, hablaban y también recordaban a José Cajía, que no puede estar, y le mandamos un abrazo grande. Más temprano se comunicó conmigo. Yo no quiero dejar también de acordarme en este día tan especial de otra gente muy querida, incluso para nosotros. Dijimos al padre Melita, al padre Senclusen, a Juan Blurger, a Mélida Razzotti, en Roberto González del Río, a Guillermo Bayo, en Roberto, y está Gerardo Cavail ahí cerquita nuestro, otro expresidente de FEDIAP, está Inés González, está Pablo Recuero, está Juanjo Miras, que son gente que la reman y que a veces no escriben o no hablan, pero siempre los sentimos cerca, como también gente que no están cotidianamente en FEDIAP, pero siempre están ahí al pie del fogón. Le voy a robar, tenemos dentro de algunas categorías que nos damos algunos gustos, y para ir terminando, le voy a robar porque no se lo pedí, porque si lo pedía me iba a armar un escándalo, pero le voy a pedir que 2 minutos nuestra socia honoraria Cristina Plenkovich nos pueda comentar algo de lo que escuchó en esta horita. Bueno, perfecto. Yo también, como todos han dicho, muy emocionada de estar con ustedes, de gente tan querida por tantos años. Yo creo que observando la educación agraria en la Argentina desde más o menos el 2000 a esta parte, sostengo también que está invisibilizada, pero quizá mucho menos que en otros momentos. Yo creo que, y acá me uno con todos ustedes, creo que hemos hecho muchísimo en estas 2 últimas décadas para tener un lugar más visible. Yo recuerdo por ejemplo, el suplemento del diario La Nación, pero no el suplemento agrario, sino el suplemento de la Fundación de La Nación, que se hizo un grupo abierto, federal, que comenzó, y dio un gran respaldo a todo lo que era la educación agropecuaria. Creo que empezamos ahí también a escribir, totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto, hay que escribir más, pero creo que hemos empezado, no había ningún artículo científico, por ejemplo, no había ningún estudio. Cuando yo empecé a interesarme por una maestría que organizamos junto con FEDIAP y con Brasil y con Francia. Y de golpe, en este momento, hay mucha gente interesada que está escribiendo y está escribiendo bien. No es lo suficiente, sin duda. Yo creo que lo que estamos viendo, que totalmente de acuerdo, y es lo que dice el Gato, es que tampoco ha habido políticas para la producción agraria en la Argentina. Esto lleva muchísimas décadas. Yo creo que la causa, me parece que debe ser múltiple, pero una de las causas es demográfica. Argentina siempre tuvo una población agropecuaria, agraria, rural, muy limitada. En este momento creo que estamos alrededor del 10% de población rural. Y fíjense otro caso también, es un país, y el país que en América, en toda América, en las llamadas 2 Américas, ha tenido la más temprana urbanización. Para 1912 en la Argentina fue el único caso, teníamos 50% de población rural y 50% de población urbana. Es decir, esto se da después, en 2006, en el nuevo milenio, se da en el nivel mundial, por lo cual se imaginan que este país, ¿a qué se debe? Bueno, porque todas las olas que llegaron de inmigración, etcétera, no todas fueron al campo, ¿no? Y entonces ya teníamos en 1912 que había mucha población urbana.
Y además, dentro de lo rural, creo que había toda una idea de un deseo de volverse urbano. Yo esto lo he llamado el estigma de lo rural, que aún hoy suele darse. Tal vez mucho menos, pero de alguna manera eso ha presionado para que grupos tan pequeños no sean tenidos tan en cuenta por aquellos que manejan las gestiones políticas, etc. Yo creo que esa también es una razón. Y esto del estigma, miren, el primer ministro de Agricultura de la Nación, Frers, decía que teníamos que, cuando nos hablaban de lo rural, nos daba cierta vergüenza, dice, como si en nuestras manos tostadas se viera el pelo de la dehesa. Es decir, estaba diciendo algo que de alguna manera atravesó también a la Argentina, ¿no? A la Argentina con esta temprana urbanización, donde ser escuela era ser escuela normal o escuela común, etcétera. Es decir, donde lo rural aparentemente no había lugar. Pero yo creo que en esto ha habido muchos cambios y creo que aproximadamente después de esa tremenda década del 90, en donde desaparecieron prácticamente con la ley federal las escuelas llamadas agrotécnicas, creo que a partir de allí, en su resurgir, y sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen Juan Carlos y Ricardo, estamos mal ubicados dentro de la educación técnica, pero bueno, algo es algo. Durante la época de los 90 desaparecimos directamente. Así que creo que se ha empezado a ganar visibilidad y yo creo que es la labor de nosotros. Y en esto voy a ser terriblemente soberbia probablemente, pero yo miro los rostros de ustedes, de un Gato Peters que llevó al esplendor en una gestión de educación pública y además que han hecho cosas muy importantes también para que esta división entre público y privado no existiera. Yo recuerdo que en tu periodo, Gato, inauguraste las clases secundarias, digamos, dentro de una escuela agraria de gestión privada. Bueno, todos estos gestos, yo no sé, yo que vengo también de la urbanidad y de ver otros tipos de escuelas, no es común. Entonces, ustedes, y voy a nombrar solo a los que veo aquí, Juan Carlos, Ricardo, Gerardo, bueno, Roberto, no hablemos, Sergio, con esa respuesta magnífica que dieron, Marcelo, Hugo, Norma, y todos los demás, todos nosotros hemos contribuido para que haya una diferencia. Yo no sé si ustedes la notan, pero yo veo una gran diferencia en el antes, en la década del 90 y en el después. Las publicaciones de FEDEAP, este interés que ha ganado la educación agraria como una educación modelo en el país, yo creo que nos la debemos al esfuerzo que todos hemos puesto. Sí, creo que falta mucho más, me parece interesantísima la bandera que se puso a flamear Roberto González. Yo por mi parte, continuamente en mi Subacit ofrezco lugares para que la gente federalmente escriba y se dé a conocer. También personalmente, hasta en el IPCC, hemos estado hablando de la importancia, y también en otros paneles intergubernamentales, de las escuelas agropecuarias. Bueno, son pequeñas cosas, pero empiezan a sumar. Y sí, tenemos una historia demográfica que nos juega en contra, por eso existió la ley Lainez, por eso existieron tanta legislación para fortalecer la inexistencia de escuelas en el medio rural, porque es evidente que era donde había menos población, ¿no? Me parece que eso está muy ligado. Y bueno, tenemos que repensar lo rural también, porque
realmente yo creo que esto es una invitación a repensarlo, la ruralidad esta que plantea Sergio Rumene, la ruralidad del AMBA, la ruralidad misma de la ciudad de Buenos Aires. Yo he aprendido mucho de la ruralidad, por ejemplo, en México, en el DF, que es un monstruo como ciudad, me he enterado que tiene zonas rurales. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la ruralidad? ¿Cuán rural es una agrotécnica de Pergamino? Que lo es. Todo esto también creo que tenemos que repensarlo. Bueno, yo me fui, como dijo hoy Ricardo, creo que me fui a la banquina de Juan Carlos, y bueno, y muy emocionada, y muchas gracias por haberme invitado. Cariño grande. Roberto, sabés lo que te queremos, sabés cómo te valoramos y sabés que muchas veces te deberíamos consultar más de lo que hacemos, así que mil gracias por estar, gato querido. Ojalá que pronto podamos cruzarnos como a todos en un abrazo. Te queremos agradecer porque en realidad cada vez que nosotros tuvimos que interrelacionar con vos nos sentimos en verdad contenidos y nos sentimos digamos, como con un par y no sentíamos esa diferencia de funcionario o esa diferencia que algunas veces también nos hacían sentir marcando terreno. Mil gracias a todos. Ojalá podamos abrazarnos pronto, compartir un mate. No es ginebra, les cuento, es agua por un tema de salud. Y, por la duda, digo, porque mucha gente recién en Twitter, Dani se estaba riendo, me decía, ¿qué estás tomando? Compartirlo, es agua, pura agua nada más. Quiero dejarle un abrazo grande. Estuvo un ratito. Gatorade, diría Bilardo. ¿Perdón? Gatorade, diría Bilardo. Sí, Gatorade, diría Gran Bilardo. Le dejo un abrazo inmenso a nuestro presidente Carlos Ginel Perea, está con un serio problema, así que bueno, estuvo un ratito, por lo menos para que le levantemos el ánimo. Y esto es un fogón, así que no hay fogón si no hay una guitarra y no hay alguien que se anime a poder entonarla, así que la mejor manera de poder festejarnos entre nosotros, conmemorarnos, es poder escuchar a alguien que nos pueda hacer hermanar a través de la distancia con esta cosa rara de la virtualidad que con una canción. Así que gracias, Juanjo, y abrazo para todos. Bueno, me dejaste ahí el pie, pero el cierre también, es mucha responsabilidad. Yo no sé si estoy preparado para esta presión. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Tantas veces y en tantas juntadas hemos tenido la posibilidad de compartir en las jornadas, sobre todo a las noches, quedarnos con la guitarra, con amigos queridos. Lo veo al Chino Fernández. Supongo que Inés habrá desconectado por problemas de internet y no que habrá querido huir de escucharme, sería por su parte, vamos a esperar que vuelva. La verdad que pensaba en lo que decía el gato citando a Drexler, y hay una canción de Jorge Drexler que se llama Todo se transforma, y tiene una estrofa que la voy a leer. Dice: cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera FEDIAP ha podido hacer a lo largo de los años, y no solo que lo ha hecho en términos de poder mantener y sostener la educación agropecuaria, sino en términos de las relaciones. Entonces, si uno puede ver gente querida acá y encontrarse con viejos amigos y darse cuenta de que nos hemos transformado, porque se acuerdan cuando yo empecé tenía rulo y ahora no tengo pelo, pero lo real es que lo que más claramente queda es que nada se ha perdido. Será distinto, pero está todo ahí. Y entonces yo, por una cuestión de buscar una letra que quizá pudiera sintetizar un poco todo esto, pensé en María Elena Walsh, que nadie como ella, o muy pocos como ella, han sabido escribir y reflejar sentires, y una canción muy bonita que se llama Canción de Caminantes. Lamentablemente no la podemos cantar a coro con el micrófono abierto porque se convertiría esto en un caos por el delay. Lo hemos probado con algunos amigos durante la pandemia, que nos hemos puesto a cantar para sostener el ánimo arriba y no se puede. Entonces, bueno, aunque sea con micrófono cerrado, los que la sepan se enganchan, y sobre todo en el estribillo, que es tan sencillo, que dice esto nada más: dame la mano y vamos ya. Que de eso se trata, de sostenernos, de estar juntos,
de saber acompañarnos en los momentos de dificultad, que bien que los hemos tenido y los seguimos teniendo en este tiempo, y de intentar seguir caminando. Así que bueno, a ver si sale, porque como dije, mucha emoción. Porque el camino es árido y desalienta, porque tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida. Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Nos daremos a cada paso, ánimo compartiendo la sed y el paso, ánimo que aunque hayamos envejecido, siempre el color parece recién nacido. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Porque la vida es poca, la muerte mucha. Porque no hay guerra, pero sigue la lucha. Siempre nos separaron los que dominan, pero sabemos que eso se termina. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Los quiero mucho. Un abrazo. Cuídense. Excelente. Hasta la próxima, excelente. Por favor, ¿eh? Muchas gracias a todos. Cariño grande para todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. 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 Adiós. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Muy bueno, muchas gracias. Gracias, saludos. Saludos a todos. Chao, gente. Chao, chao. Un gustazo, Gato, haberte visto nuevamente. Agradecerte toda la gestión en la provincia.